Bien, ya estamos de regreso aquí en Cuestión de Estado y como ya lo habíamos anunciado, nos acompaña el señor Juan Cabaza. Él es coordinador de Tierra de Niños en Villa El Salvador. Señor Juan, buenas noches y bienvenido a Cuestión de Estado. Buenas noches y gracias por la invitación, Yomei. No, gracias a usted para conversar un poco sobre este festival distrital que ustedes están realizando, que ya vienen realizando con algunos días de anticipación, el festival Al Buen Trato le canto con ritmo, color y amor. Cuéntenos un poco de qué trata. Bueno, este es un festival que venimos haciendo con algunas organizaciones e instituciones aquí en Villa El Salvador desde hace más o menos 3-4 años atrás. Y es siempre con ocasión del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Claro. Para nosotros es muy importante que cada año en Villa El Salvador se levante este programa de actividades para reconocer que todavía están pendientes de solución el reconocimiento y la vigencia de los derechos de los niños y de los adolescentes. Y es un momento de encuentro de las instituciones como Reduca, las instituciones educativas, de la municipalidad, de las organizaciones, para afirmar esa voluntad y este deseo de que cada año se avance un poco más en garantizar el respeto por los derechos de los niños y de los adolescentes. Es un tema que todavía requiere mucho trabajo, pero estamos convencidos que a través de estas alianzas y de estas actividades que venimos realizando se van a ir incorporando cada vez más personas y podemos hacer retroceder a veces lo que ocurre es esta conculcación de los derechos de los niños que todavía no se respetan adecuadamente. Claro, ustedes el trabajo que vienen realizando desde Tierra de Niños y además pues con la Fundación Telefónica es un trabajo que siempre se ha ido viendo un poco para prevenir, ¿no? Para prevenir algunas situaciones en caso de peligro de los niños o en todo caso para que estos se mantengan en un nivel, digamos, en el caso de la educación continuo, bien, permanente, y todo este trabajo que vienen realizándolo se está notando ahora, digamos, acá en el Festival Distrital, que no es la primera vez que se realiza. Sí, como te digo, ya este es como el tercer año que lo estamos realizando y estamos enfocándolo fundamentalmente en dos derechos muy importantes, el derecho que tienen los niños a la educación, ¿no? Porque todavía notamos que hay niños que están siendo llevados a trabajar en vez de estudiar. Entonces necesitamos que la población se dé cuenta de la importancia de la educación como derecho de los niños y de las niñas. Y el otro derecho fundamental es el derecho al buen trato, ¿no? Esto es algo que todavía se requiere trabajo, requiere consensos para que en las instituciones y las organizaciones haya un nivel de vigilancia para que estas cosas se vayan reduciendo y no ocurra lo que muchas veces aparece en los medios de información, ¿no? Lamentablemente todavía vemos situaciones graves de maltrato, de violencia y de abuso. Claro. Entonces estas actividades buscan justamente involucrar a más actores organizados, instituciones que suscriban un acuerdo, porque también parte del producto de este festival es suscribir un acuerdo para sumar más instituciones que quieran respaldar y apoyar esta defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes. Entonces creo que en Villa especialmente es muy importante esto porque es como un distrito que es una vitrina para el resto del país. Claro. Muchas iniciativas que se han llevado a cabo en Villa El Salvador luego han sido empujadas incluso hasta con más entusiasmo en muchos lugares de nuestro país. Y aquí en Villa tenemos ya felizmente el Plan por la Infancia, Acción por la Infancia, tenemos organizaciones juveniles, infantiles, es decir, hay un nivel de movilización importante que ayuda mucho a visibilizar más esta problemática, pero en un sentido positivo, un sentido en el que hay más compromiso para poder defender y promover a la infancia y a los adolescentes en su rol dentro de la sociedad. Claro. Que no es un rol pasivo, sino también es un rol en el cual ellos mismos también, a través de su protagonismo en la escuela, en la comunidad,
ayudan a que nos vayamos avanzando más en el tema de desarrollo humano. Precisamente sobre el trabajo en las escuelas, ¿con qué instituciones ustedes trabajan este tipo de programas? Bueno, particularmente nosotros estamos trabajando en Villa El Salvador ya casi 3 años con la Fundación Telefónica a través del programa ProNiño. Estamos trabajando en algunas instituciones educativas como Maxule, Virgen del Carmen, y en ellas se está haciendo un trabajo directo con los docentes, con los padres de familia, ¿no? Y también con los alumnos. Son instituciones educativas donde habíamos encontrado que había un cierto índice de trabajo infantil. Entonces estamos ayudando para que en ese sentido pues se reduzca estos niveles de trabajo infantil y también para que sientan que hay oportunidades, porque en algunos casos hemos encontrado de que no se matriculaba a los chicos en la escuela porque habían varios chicos y no tenían medios para poder comprar lo necesario. Entonces la Fundación Telefónica está interviniendo en estos casos especiales para apoyar y ayudar para que de ninguna manera haya niños que se queden sin estudiar. Tendría que ver mucho la disponibilidad y el deseo de los padres de que sus niños continúen educándose, ¿no? Porque más allá de las necesidades que una familia pueda tener por tener mayores ingresos o que no pueda tener el tiempo para dedicarle a sus hijos, pues también tiene que ver mucho de que ellos tienen que mantenerse en un nivel de educación y ya no, tener en cuenta que ya no estamos en los tiempos de antes donde los niños era normal verlos que no vayan a las escuelas, ¿no? Y yo creo que esa idea ya debe erradicarse más aún estando en la capital, porque si vemos que esto pasa en la capital, no sabemos lo que sucede en el interior del país, lo que siempre decimos. Sí, bueno, en el caso, esto es en Villa El Salvador, pero en el interior del país también la Fundación Telefónica tiene varios lugares en el interior donde se están interviniendo como el mismo esquema de trabajo, ¿no? En Ayacucho, en Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, estamos trabajando con Telefónica como Tierra de Niños, también este mismo tipo de intervención. De tal manera que esto tiende a crecer y a través también de alianzas locales, ¿no? Con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, para que finalmente esto quede como parte de una política pública local. Que las instituciones y las empresas se involucren. Acá tenemos que agradecer mucho también a la Fundación del Valle, que nos está apoyando mucho para poder desarrollar este festival y esta iniciativa, y también a la Asociación Atocongo, que es una socia de acá, de Villa El Salvador, muy cerca. Y entonces hay instituciones que felizmente están apostando por este tipo de iniciativas. Necesitamos un poquito más que las organizaciones sociales de base también se involucren, especialmente para el tema de la vigilancia ciudadana con relación a esto, ¿no? Creo que si ellos lograran incorporarse cada vez más en el tema de la vigilancia ciudadana, podríamos avanzar muchísimo. ¿Se ha buscado ya esa unidad desde la coordinación de Tierra de Niños en Villa El Salvador con las bases sociales de acá del distrito? ¿Se ha buscado? Bueno, tenemos algunos instrumentos de política local que ya están suscritos por las organizaciones del Plan por la Infancia, por ejemplo, ¿no? Es un instrumento de política local que está suscrito no solamente por instituciones, sino por las organizaciones sociales de base de Villa. Y en el marco de ese instrumento, pues hay que reconocer que hay tareas pendientes donde las organizaciones tienen un rol muy importante, especialmente en el tema de la vigilancia social. Y más aún teniendo en cuenta que por eso estas se conforman, ¿no? Para hacer un trabajo no solo de vigilancia, sino también de representatividad, ¿no? Dentro de la población del distrito. Entonces sería lo ideal que se pueda trabajar en conjunto, más aún en temas como estos, de educación y protección al menor. Así es. Las prioridades a nivel de las organizaciones de la sociedad civil han ido evolucionando. En un primer momento, al inicio de Villa, la configuración era tener unas organizaciones que trabajaban por el tema de la salud, que todavía funcionan y que es importante. Habían directivas donde habían secretarías por la juventud, por el deporte, pero hoy día entramos ya a un terreno mucho más específico, ¿no? Creo que hablar de los derechos del niño y que las organizaciones vecinales y las organizaciones sociales de bases no solamente lo tengan en cuenta, sino que además lo promuevan y lo defiendan, es algo básico para garantizar que Villa sea un proyecto de largo aliento.
¿no? Donde los niños y los jóvenes se sientan que son reconocidos por las organizaciones sociales, y que no sean personas o sean sujetos marginales, sino claro, que sean más bien, estén cada vez más en el centro de la actividad de las organizaciones mismas, ¿no? Así es, bueno, un trabajo que de verdad va a demandar bastante esfuerzo también, porque siempre se ha dicho, los niños son el futuro y el presente también del país, así que pensando en eso creo que se debería trabajar más, ¿no? Señor Juan, pero le pido que nos vayamos unos minutos a la pausa y para seguir conversando con usted vamos a regresar con más aquí en Cuestión de Estado y para conversar con el señor Juan Cabaza sobre este festival distrital. Al buen trato le canto con ritmo, color y amor. Volvemos con más aquí en Cuestión de Estado.